Entonces, nosotros tenemos que empezar a desarrollar el criterio de saber dónde está la esencia de una información que llega a nosotros, cuál es la orientación o la tendencia que muestra esa información. Y básicamente eso se va desarrollando con la experiencia. Cuando estamos empezando en la carrera tomamos como cierto todo aquello que se nos presenta, ¿no? Pero debemos ser cada vez más suspicaces porque la información es una tarea muy delicada y no debemos dar por verdad lo primero que llega a nosotros. Especialmente cuando tenemos que manejar hechos controversiales, polémicos, como en el caso de las denuncias. Entonces, nosotros como comunicadores, en el ejercicio ético, que es el tema que nos ocupa, debemos procurar siempre cubrir todas las fuentes involucradas. Es decir, tratar de abarcar todas las partes, todos los ángulos que una información es capaz de proveernos. Porque constatar aquello que se denuncia es una obligación ética del comunicador. Es una tarea que finalmente nos libra hasta de la mayor parte de las rectificaciones. Parte de la ética de un comunicador es saber admitir el error y hacerlo públicamente. También nos manejamos mucho en base al análisis y al comentario. Son espacios en los que también podemos desarrollar. Es decir, el comunicador no se conforma con recibir una información y difundirla tal cual llega, como si nos traspasara y nada más como un cable. No. El análisis es necesario y le está permitido al comunicador cuando el hecho es complejo. Cuando un hecho es complejo, entonces tenemos que hacer análisis de esa información. Y eso nos lleva a crear o a favorecer una mayor comprensión de la noticia o del hecho que estamos manejando, el análisis. Pero no confundamos el análisis, en el caso de los periodistas, con el comentario, porque eso está reservado a otro espacio. En el análisis, el comunicador tiene la misión de presentar ángulos y posiciones contrapuestas. Es decir, el público tiene el derecho y la necesidad de conocer todos los elementos que componen una noticia, una información, para que el público, el lector, el televidente, el radioescucha, el receptor, se forme finalmente su propia opinión. Entonces nosotros proveemos todas esas herramientas tratando de contribuir a que el receptor se forme su propia opinión, sin inducirla. Por tanto, como cualidades éticas, el comunicador siempre tiene que mantenerse lo más imparcial posible y, lógicamente, mostrarse honrado a toda prueba. En nuestro medio es muy proclive al terreno de las ofensas personales. En otros países tal vez se cuidan más, no solo por su más avanzado nivel cultural, ¿verdad? Tomemos el caso de la democracia chilena o española. Pero las ofensas personales, éticamente hablando, no deberían o no podrían ser emitidas al aire o publicadas, sino con documentos, con pruebas y también autorizadas por los directivos y las personas que toman decisiones en una organización de comunicación. Lógicamente, el inculpado siempre tendrá el derecho a dar su réplica. Ese es su derecho moral y la obligación ética de un periodista. Y de eso se tiene que dejar constancia ante el público si la persona implicada, aludida, ofendida, denunciada, no quiere aparecer, dar su versión o responder a una acusación. Porque entonces, si no se expresa la voluntad de ser imparciales, entonces nuestra tarea de comunicadores puede quedar en duda. Puede quedar como que servimos a un lado y no fuimos a buscar el otro lado. Aunque sea, en el caso de los periodistas de televisión, en la calle, afuera, si no nos abrieron la puerta, o al pie de un teléfono, si no nos contestaron, se debe decir no quiso responder, que quede sentado. Éticamente hay que mostrarlo, no solamente hacerlo. Entonces, en estos casos, la respuesta debe ser publicada, transmitida, emitida. Inclusive, si se trata, por ejemplo, de noticieros de televisión, en el mismo horario y en el mismo espacio y con el mismo tiempo que tuvo la acusación inicial.
Ahora, les decía, hay que distinguir entre el análisis y el comentario, porque el comentario ya incluye la opinión del comunicador. Entonces, eso en las organizaciones periodísticas le está permitido solamente a los responsables de los espacios editoriales. Entonces, en toda empresa periodística hay espacios de opinión, en donde las personas que conducen la parte de estos espacios de opinión responden a las grandes líneas editoriales que marca la organización empresarial, pero también se mueven con su libertad propia, ¿no? En el plano de sus ideas, de su criterio, de su pensamiento. No así el cronista, el periodista, el reportero que cubre una información y la transmite tal como la vio. Un terreno muy delicado en el campo de la ética es el de la cobertura política. La información política, en los casos de análisis o comentario, la cobertura se limita a transmitir la noticia, ¿no? Independientemente pues, de su contenido y de su objetivo. Cuando nosotros admitimos boletines de prensa en nuestra información, como comunicadores debemos exigir que esos boletines tengan una firma de responsabilidad, es decir, comprobar la fuente. Tampoco podemos comprometernos a pasarlos, a difundirlos. Simplemente entran a consideración del comunicador y de los mandos de una organización. En épocas de campañas electorales también los actores políticos producen su propio material con su propio enfoque. En fin, por ejemplo, imaginemos los casos de campañas, ¿no? De recorridos proselitistas, y entonces entregan material. Pero ellos son los interesados en que los medios difundan o publiquen esto. Corresponde a un comunicador, obviamente, con buen criterio, evaluar el contenido en interés del público, no en interés del candidato ni de la postura política del periodista. Entonces, por eso es siempre preferible que los medios por iniciativa propia realicen sus propias coberturas en tiempos de campaña electoral sin favoritismos políticos. Ahora, en las entrevistas, los comunicadores tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar la espontaneidad de las respuestas de un político, porque los políticos son muy hábiles. Su principal habilidad consiste en nunca responder lo que uno quiere, lo que uno les ha preguntado. Y entonces, tal vez a su mente vienen algunos personajes expertos en eso, ¿no? En que el periodista pregunta y el entrevistado contesta exactamente lo que quiso y lejos de la pregunta. Entonces, lo que sería un error garrafal y también, digamos, un error ético, sería que el comunicador ensaye la entrevista previamente. Yo he visto reporteros que están en la vía Yaguachi porque los campesinos la cerraron, y entonces cuando va a grabar lo que nosotros decimos en el argot periodístico, el pantallazo, o sea, el stand-up, entonces el reportero o la reportera le dice, ya, cuando yo diga tal cosa, ustedes alzan las pancartas, gritan y lanzan las piedras y queman las llantas. Entonces tiene un excelente material, pero es forjado, es ensayado. Eso es horrible. Realmente merecería una sanción muy grave, ¿no? Y ha habido a nivel mundial casos de periodistas y hasta de directores de medios destituidos, descabezados, cuando se ha comprobado que una cobertura se ha levantado en base a hechos falsos, a personajes ficticios. Especialmente ha ocurrido eso con los corresponsales de guerra. Entonces dicen que han estado en Irak en la zona de combate, pero no salieron del hotel. Y entonces pues, grabaron algo allá afuera, se consiguieron 2 árabes ahí que hicieron algo y con eso dijeron que estuvieron en Tikrit. Bien. Entonces no podemos ensayar. La comunicación tiene que ser auténtica, fidedigna. Tampoco le vamos a anticipar las preguntas al entrevistado. Entonces eso es algo que contraría la ética y también le roba credibilidad al resultado.